Hospital de Clínicas recibe cada vez más casos de niños y niñas víctimas de todo tipo de abusos. La situación llevó a los responsables de varias áreas del centro asistencial a reunirse con los responsables de la Fiscalía. Al menos 3 casos de abuso sexual a menores de edad fueron atendidos en el Hospital de Clínicas durante la última semana. Una situación que, según los médicos de las áreas involucradas, como pediatría, ginecología y psiquiatría, entre otras, va en aumento en cuanto a la frecuencia con la cual pacientes de este tipo recurren al centro asistencial. Pero así como está en aumento las publicaciones de los casos, también tenemos en el servicio, ¿verdad? No, exactamente no te puedo decir, pero de que hay aumento de denuncias, sí las hay. Sin embargo, una vez que los médicos confirman con exámenes la existencia de indicios de algún abuso, no encuentran la celeridad que se requiere para poner a los niños en resguardo de sus posibles abusadores. El tema fue abordado durante una reunión mantenida con responsables de la Fiscalía y el Juzgado de la Niñez y Adolescencia de San Lorenzo. El Ministerio Público, nosotros tenemos protocolo en ese sentido que nos obliga a los fiscales de turno a atender en forma inmediata. De hecho, aquí la Fiscalía está cerca y la obligación es atender. Justamente estamos recibiendo algunos reclamos que yo posteriormente voy a evacuar con los señores fiscales allí en San Lorenzo a los efectos de optimizar el trabajo. Ante el aumento de este tipo de casos que llegan hasta el Hospital de Clínicas, los profesionales del área psiquiátrica recomiendan estar atentos a cualquier cambio que puedan registrar los niños y niñas, tanto en su conducta como en su salud. Muchas veces los niños o las niñas y los adolescentes directamente no informan de situaciones, sino que se deprimen, alteran el peso corporal, bajan o suben de peso, alteraciones en el rendimiento escolar. Por ejemplo, muchas veces chicos que se quejaban de dolores abdominales recurrentes y que uno pensaba, no, él es débil a nivel del estómago, no, estaba siendo abusado. El Hospital de Clínicas cuenta con guardia permanente, incluso fines de semana, de profesionales que atienden todas las áreas involucradas en la atención a casos de abuso, como gineco-obstetricia, psicología y psiquiatría.